Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Esta vez el Trapecio entrevista a Elena Cebrián, que ha sido clave para negociar la estrategia común de desarrollo transfronterizo, líder de la delegación española, ha sido consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2019 y desde febrero de 2020 es la secretaria general para el reto demográfico del Gobierno de España. Mi primera pregunta es, ¿cómo nace la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo y en qué se va a traducir, en qué se va a materializar en los próximos meses? Sí, bueno, muchas gracias primero por la entrevista, por esta ocasión y al Trapecio que tiene este interés en esta estrategia tan importante que nace del mandato que nos dan en la cumbre de Valladolid, la cumbre hispanolusa al máximo nivel de nuestros gobiernos en Valladolid en 2018. Y nace ese interés precisamente de la constatación de ambos gobiernos de las tendencias demográficas regresivas que se dan en este territorio de frontera, en estos territorios compartidos, con esas problemáticas tan similares, con esos vínculos al mismo tiempo tan humanos y culturales de tanto tiempo, profesionales también, y esa constatación, como decía, pues de los problemas de despoblación, de envejecimiento y todo lo que lleva asociado de una pérdida de estructura social y falta de oportunidades económicas, pérdida de bienestar, en definitiva, es lo que lleva a nuestros dos gobiernos en un clima de sintonía y de colaboración a impulsar esta estrategia en la que hemos estado trabajando mi homóloga en Portugal, la Secretaría de Estado de Valorización del Interior, Isabel Ferreira, y yo con nuestros respectivos equipos para llegar a este documento estratégico que marca unos objetivos y unas líneas de actuación compartidas, comunes, y que se tienen que ir viendo sobre el territorio pues, progresivamente, paso a paso. Muy bien. ¿Con qué asociaciones, personalidades, instituciones, expertos en general se ha reunido usted para preparar esta negociación, esta estrategia? Sí, nuestra estrategia está en primer lugar coordinada a nivel del Gobierno de España con el resto de ministerios. También hemos hecho una ronda de consultas con las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos que tienen provincias en la frontera, son Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Asimismo, con las asociaciones europeas de cooperación transfronteriza, que representan a muchos de los intereses de públicos y privados que están presentes en la frontera. Y luego, en términos generales, nosotros, dentro de nuestro trabajo en la Secretaría General, estamos trabajando en una estrategia más amplia de ámbito nacional, donde recibimos aportaciones, intercambio de ideas, de información con diferentes colectivos, como decía, públicos, privados, del ámbito cooperativo, de distintos sectores profesionales. Y esto es lo que da riqueza, la multiplicidad de visiones, el multinivel en las administraciones y cómo coordinamos y sacamos más fuerza de ese trabajo conjunto. ¿Cómo ha sido la experiencia con Isabel Ferreira, que sería la homóloga portuguesa con quien usted ha negociado? Ha sido una experiencia muy positiva, hemos trabajado con una enorme sintonía, con mucha eficacia. Ha sido en un tiempo corto relativamente, desde marzo hasta julio, agosto que pudimos cerrar el documento. Además, a pesar del confinamiento y de las dificultades que a todos nos supuso tener que trabajar en unos medios que se han demostrado muy útiles, como son las videoconferencias, pero a los que en ese momento tampoco estábamos tan acostumbrados. No nos conocíamos personalmente y, como digo, a pesar de todo ello, nosotras y nuestros equipos nos hemos empeñado en sacar la estrategia adelante, integrar todas esas voces y necesidades, y ha sido, como digo, un trabajo muy eficaz. Ha resultado, en el mejor sentido de la palabra, fácil trabajar entre nuestros dos equipos, una relación muy cordial, y hemos tenido una forma de trabajo muy bonita también, en el sentido de que
ellos, la delegación portuguesa hablaba en portugués, nosotros hablábamos en español y nos hemos entendido. Eso yo lo resumiría en eso, ha sido de entendimiento y de compartir un objetivo común. Sí, ya sabes que nosotros abordamos mucho esa práctica, incluso tenemos un programa donde funciona, tiene un concepto académico que se llama intercomprensión, es decir, cada uno habla en su lengua materna. Esto ocurre con varias lenguas romances ibéricas, ¿no? También con Sí, el catalán es posible. sí. Y creo que esto hay que promoverlo más. Yo sé que la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, está promoviéndolo. Es interesante, es interesante. Después retomaremos este asunto porque creemos que en España se pueden hacer más cosas con el tema de la lengua portuguesa. Pero siguiendo el tema de la negociación, ¿qué resistencias ha encontrado de la parte portuguesa en relación, por ejemplo, a infraestructuras o de otro tipo? Yo sé que este tema es complicado de trasladarlo, pero a lo mejor hay a veces que hay prioridades, a lo mejor españolas, que no coinciden con las prioridades portuguesas. En este caso, ¿qué diferencias de prioridades cree que puede haber? Sí, más bien yo lo diría al contrario. Realmente lo que hemos constatado en este proceso negociador y de consulta entre nuestros gobiernos e internamente a cada gobierno o las comunidades autónomas, más que resistencias, lo que hemos encontrado es que hay muchísimo interés, muchas ganas de incluir más medidas, más proyectos, más infraestructuras. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo también de enfocar bien esos intereses, enfocar las peticiones sabiendo que compartíamos tanto los objetivos como la estructura de la propia estrategia, que son esos ejes estratégicos que van enfocados a materias o a temas concretos. Por eso, en materia de infraestructuras, realmente es más al contrario, es que hay un interés y tenemos que ir ajustando ese interés por infraestructuras, por proyectos concretos, pues a las posibilidades presupuestarias, para empezar, de ambos gobiernos, a las posibilidades técnicas también. Es decir, esos proyectos de infraestructura en alguna ocasión pueden llevar complejidades que tenemos que consultar con nuestros respectivos ministerios de transportes o centros directivos encargados de la cuestión. Pero ya te digo que ha sido más la cuestión de ver cómo abordábamos todos esos intereses en infraestructuras, en temas sociales, en reactivación económica, en intercambio cultural también, deportivo, incluso de bibliotecas. Es decir, ha sido una visión muy variada, muy completa. Seguro que nos hemos dejado algo, pero hemos intentado que todo lo importante esté dentro de la estrategia. ¿Estos fondos extraordinarios que vienen de la Unión Europea se van a poder aprovechar para esta estrategia de alguna manera? Sí, en efecto, eso ha sido la intención. También la cuestión de los tiempos en ese sentido ha resultado muy positiva. Es cierto que venimos de una situación tan lamentable y tan preocupante todavía como ha sido la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, pero justo como el acuerdo sobre los fondos de reconstrucción y resiliencia llegó a mediados de julio, hemos sido capaces de adaptar nuestra propia estrategia, tanto el marco como algunas de las medidas, para que precisamente podamos orientar cada uno de los países, de los gobiernos y de los distintos gobiernos, también los autonómicos en el caso de España, para que podamos orientar precisamente muchas de estas inversiones o actuaciones a los fondos de reconstrucción y resiliencia, sin olvidar también que estamos en otro momento fundamental, que es de cara al nuevo periodo de programación presupuestaria de los fondos europeos entre 2021 y 2027. Es decir, que tenemos todo ese enfoque estratégico sobre un territorio tan importante como este y un enfoque de tal manera que desde la Unión Europea se pueda ver como territorios prioritarios para invertir, para ayudar y para promocionar o resolver esos problemas que hemos detectado a raíz de la estrategia. Desde la Unión Europea siempre se ha favorecido que haya una buena conexión entre las capitales europeas. Entre Lisboa y Madrid, aunque hay un puente aéreo pues con bastantes vuelos, ahora excepcionalmente entiendo que no hay muchos,
pero sí que hay algo que se lleva debatiendo desde hace mucho tiempo, incluso en otras cumbres ibéricas se había alcanzado ese compromiso, que es un tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid. Sabemos, tenemos constancia que en Portugal es un tema tabú por varios motivos, algunos presupuestarios. Cuando vino la crisis incluso tuvieron que indemnizar, cuando cancelaron el proyecto tuvieron que indemnizar a las empresas, ¿no? sin hacer el proyecto. Y bueno, el hecho de que tener que pasar por Madrid para llegar a Europa, pues para ellos en términos de soberanía también tienen cierta suspicacia. Este sería un punto de desencuentro. ¿El gobierno español es favorable a un AVE Madrid-Lisboa? Aquí en este asunto tendríamos, o creo que conviene aclarar o distinguir dos cuestiones. Una es la relación bilateral entre ambos gobiernos, entre ambos países, que aborda muchos temas muy amplios, muy complejos. Es una relación bilateral que también tiene que ver con nuestra situación como Estados soberanos en la Unión Europea. Ahí entran, como estás señalando, pues el caso de una infraestructura de conexión territorial, digamos, a gran escala, necesaria, con las valoraciones que se puedan hacer y con los impedimentos que pueda haber, como señalabas, ¿no? Esto supera al ámbito de nuestra estrategia de desarrollo transfronterizo. Es decir, sin quitarle importancia a esta cuestión, al contrario, es algo que se debate y se negocia en los foros bilaterales adecuados para ellos, entre nuestros dos gobiernos que colaboran en esta cuestión y que tienen que ver todas las cuestiones que pueda haber detrás. Nosotros lo que hemos pretendido con esta estrategia es enfocar esta relación bilateral en las necesidades y las oportunidades que puede tener este territorio particular de la frontera. Y ahí el ámbito de las infraestructuras, de la conectividad física, ya sea por carretera, por ferrocarril, también la digital, que es un aspecto muy importante donde estamos realmente implicados, empeñados, esa conectividad lo que estamos mirando es que sea para el servicio de las personas en esa frontera. Y eso es una de nuestras preocupaciones, eso ya tiene que reflejar quizás un tipo de proyectos más pequeños, más de conectividad, un diagnóstico más fino, si me permites la expresión, en el sentido de que tenemos que ver qué problemas hay de transporte, de conectividad, de movilidad, que es lo que interesa ahora, y cómo podemos facilitarlo, reducir los costes que hay en esta relación, porque de facto las personas que viven a uno y otro lado de la frontera y que trabajan a uno y otro lado de la frontera o comparten servicios comunes también necesitan que estas infraestructuras estén solucionadas, estén modernizadas y sean útiles para lo que estamos viendo. Por eso esa es la diferencia fundamental. Nuestra estrategia va a ese espacio, a ese mapa que hemos creado de interés entre los municipios, las provincias, las freguesías que están en la raya y un poco más en el área de influencia, digamos, de la raya. Desde el trapecio siempre hemos intentado promover que exista una opinión pública ibérica, una agenda política, cultural, a todos los niveles ibérica, porque muchas veces las dinámicas nacionales acaban pues devorando cualquier tipo de atención mediática a los asuntos de las relaciones de España y Portugal. Y vemos con mucha esperanza que la raya se convierta en un sujeto protagonista, porque es lo que evidencia mejor las relaciones entre España y Portugal. ¿En qué cree que puede ayudar a revertir esta tendencia histórica, esta inercia histórica, este papel estratégico que puede asumir la raya? Sí, bueno, las relaciones España-Portugal han sido de siempre estrechas históricamente, compartimos una historia de mucho tiempo y es verdad que en la historia más reciente han ido evolucionando, como no puede ser de otra manera, nuestros gobiernos, nuestro ingreso común en la Unión Europea, todo esto ha ido generando que las relaciones vayan cambiando también con el tono de los tiempos. Lo cierto ahora y lo que tenemos que reconocer es que ahora mismo nuestros dos gobiernos representados al máximo nivel
por el primer ministro portugués, António Costa, y por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tienen una relación mucho más estrecha de colaboración. Lo estamos viendo continuamente en las cumbres europeas, en las cumbres bilaterales que se han venido celebrando, y esto creo que refleja ese tiempo en el que vivimos ahora de sintonía entre los dos países, de un cambio de mirada también. Y es cierto, ese cambio de mirada muchas veces desde España tiene que ser a mirar a esta raya, a mirarnos nosotros a nuestro interior, a nuestra historia y a nuestras oportunidades, a todas las personas que están viviendo ahí y que están mostrando unas necesidades y que son conciudadanos nuestros de un lado y otro. Por eso que ese trabajo que puede suponer, que ha supuesto ya la estrategia en el sentido de un mayor conocimiento mutuo y también una forma de mirar a nuestro mapa geográfico y administrativo de otra manera, creo que eso es un valor intangible de esta estrategia muy, muy positivo y sobre el que estamos trabajando. Es decir, y además que no acaba aquí, no acaba en la aprobación de la estrategia, no acaba en la cumbre de Guarda, sino que realmente empieza a partir de entonces y queremos, ahí nos hemos comprometido en un seguimiento, en la continuidad, en recibir las otras necesidades que puedan surgir alrededor de esta estrategia común. Hay un misterio que a mí me gustaría que alguien me lo resolviera, que es por qué no se pueden ver las televisiones portuguesas en España de forma fácil. Es decir, no algo de que tengo que contratar tal servicio específico o meterme en tal página web, sino igual que veo la BBC o la televisión francesa o norteamericana, pueda ver la televisión portuguesa o incluso otras lusófonas. Ya sabemos que Portugal, como lengua, el portugués tiene una proyección internacional extraordinaria, 250 millones en el mundo. Es algo extraño realmente y realmente ayudaría mucho a esto de la intercomprensión, porque realmente para que la intercomprensión sea factible, el oído del español necesita recibir durante un tiempo y acostumbrarse un poco al sonido. Una vez que se acostumbra, es posible esa intercomprensión que de facto a nivel escrito, si hay interés, es totalmente posible. Yo sé que no son dentro de tus competencias, pero yo creo que habrá que averiguar esto, por qué ocurre. Sí, me consta que es una preocupación y una preocupación de las personas de hace tiempo. De hecho, ayer mismo en la Comisión Bilateral Hispano-Lusa, la reunión que celebramos ayer en Bragança, donde presentamos la estrategia, Isabel y yo, es uno de los temas que volvió a surgir. Lo cierto es que no dentro del ámbito de la estrategia, pero sí en el ámbito de las relaciones bilaterales entre ambos países. Entiendo que debe responder a cuestiones técnicas de las operadoras de telecomunicaciones, de las operadoras que proporcionan esos servicios, pero bueno, en cualquier caso sí que hay que reconocerlo, es una herramienta muy positiva de conocimiento mutuo, de acostumbrarse, sobre todo en la parte española, a la sonoridad, a esa fonética tan bella, tan hermosa del portugués. Y de hecho eso es una de las líneas que tenemos en la estrategia, fomentar el mayor conocimiento, el mayor intercambio del aprendizaje del idioma portugués en España, del español en Portugal también, más allá de esas iniciativas tan valiosas que ha habido ya con Galicia, porque hay una similitud o una cercanía del idioma, pero promocionarlo con más ambición. Y en eso estamos también, eso sí que está específicamente en la estrategia. Muy bien. Existe un foro cívico ibérico, ya se han producido unas 5 reuniones, lo hemos promovido desde el Trapecio, pero nos ha acompañado varias asociaciones desde varios ámbitos, del ámbito de las lenguas, del folclore, de la cultura, del ámbito del iberismo, del iberoamericanismo. Hacemos reuniones por Zoom y bueno, existe siempre una cierta sensación de que se incumplen los plazos, ¿no?, en estas cumbres ibéricas. ¿Qué novedades cree que puede haber en esta cumbre en relación a las anteriores?
Bueno, las cumbres tenemos que verlas como una reunión de máximo nivel entre gobiernos. Los gobiernos son complejos, tienen que coordinar muchas de sus acciones interiores, de sus líneas de trabajo. Estamos hablando de relaciones bilaterales entre dos países que se conocen mucho y que comparten historia y este territorio transfronterizo de esta manera, pero que requieren una organización que ha habido momentos, en el caso más reciente, entre la cumbre de 2018 y esta que estamos ya a las puertas, porque también los procesos electorales que han tenido lugar en ambos gobiernos, la formación del gobierno. Después, además, en esta primera parte de 2020, pues ha habido la incidencia de la pandemia y todo esto es normal que haga, que ponga alguna dificultad en el avance y en la repetición y el trabajo conjunto de estas cumbres. No obstante, en el caso de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, sabiendo y reconociendo la importancia de la estrategia, la importancia que puede tener y la situación de este territorio de frontera, nos empeñamos desde los equipos de ambos gobiernos en que esto saliera adelante. Lo hemos hecho en un tiempo muy rápido. Como te decía antes, lo hemos iniciado por videoconferencia. Después, a partir del 1 de julio, cuando se abrieron las fronteras entre Portugal y España, enseguida celebramos una primera reunión presencial en Bragança también, después otra en este mes de agosto en Zamora y ahora esta comisión bilateral que es previa a la cumbre se ha realizado todo también en un tiempo récord. Ahí hay que reconocer el inmenso trabajo que han hecho los equipos de los ministerios de Exteriores, tanto de España como de Portugal, para todo esto llevarlo adelante y que realmente respondamos a las necesidades de nuestros conciudadanos. Muy bien. Hemos sabido que a corto plazo Renfe no está interesada en restablecer la conexión de Lusitania Express entre Madrid y Lisboa y tampoco la de Lisboa-Hendaya. ¿Tienes novedades sobre este asunto? ¿Tiene sentido mantener esto por mucho tiempo o simplemente tener criterios de rentabilidad y más allá de la rentabilidad tener otros criterios de estrechamiento de las relaciones? ¿Cómo ves este problema? Sí, es un poco como habíamos hablado en una pregunta similar hace un momento, ¿no? Es verdad que las comunicaciones por ferrocarril, además ferrocarriles de altas prestaciones, tanto de mercancías como de pasajeros, eso es una política de Estado, de ambos Estados, una política estratégica en el sentido de la planificación de infraestructuras que son costosas y que tienen que ver también, que tienen que tener en cuenta los impactos que pueda tener, pero también el beneficio social que se busca de esas grandísimas inversiones. Como te decía, esos son proyectos de gran Sí, pero envergadura. en este caso te estoy preguntando por una línea que ya existía, la línea de tren nocturno hotel que iba de Madrid a Sí, Lisboa todos los días. a eso me refería, que son proyectos e infraestructuras que superan estrictamente el ámbito de la estrategia. Por supuesto que puede redundar positivamente en el beneficio de los territorios de frontera, pero que ahora mismo específicamente lo que tenemos que ver es el conjunto que esta estrategia da el marco para plantear y enfocarse más en estas necesidades. Y ahí por eso cubre toda una serie de propuestas, entre otras las que puedan ser en este sentido de la infraestructura perdón, que me estás comentando. Sí, sí, sí. Hombre, es que realmente desde el siglo XIX conectaban las dos capitales y ahora estamos, por así decirlo, en una excepcionalidad histórica, ¿no? Ya era raro, de todos modos, tardar de Madrid a Lisboa tanto tiempo como se tarda en avión en cruzar el, el Atlántico, ¿no? Pero bueno, tenía ese romanticismo que también es interesante. Mi siguiente pregunta, ya terminando, me quedan un par de ellas más. Sí, es sobre quiénes participarán en la cumbre y también en la comisión de la estrategia. También quería que nos aclararas un poco las comisiones que hay entre España y Portugal. Hasta donde sé, hay una comisión hispano-lusa derivada del Tratado de Valencia que lleva asuntos transfronterizos y asuntos de preparación de la cumbre. Creo que se reúne una o dos veces al año, algo así. Imagino que hay un intercambio a lo largo del año, de alguna manera.
y después hay una comisión que se va a materializar, que va a hacer el seguimiento de la estrategia transfronteriza, ¿no? Entonces, si nos puedes aclarar un poco quiénes forman estas comisiones, quiénes van a participar en la cumbre. Y por otro lado, sí que te digo que a mí me gustaría que tuviera más visibilidad o más interlocución para que haya más diálogo con ellos, desde, por ejemplo, el trapecio y esto. Pero bueno, si nos puedes aclarar ese panorama. Sí, claro, sin duda. Vamos a ver, en primer lugar está, como bien has apuntado, el Tratado de Valencia, que es la que regula en términos generales la relación bilateral entre Portugal y España. Y en virtud de ese tratado se celebran estas comisión bilateral de cooperación transfronteriza, que es la reunión que tuvimos ayer en Bragança, era esto, donde se abordan y se va dando seguimiento a los diferentes asuntos que tienen que ver con nuestras preocupaciones comunes y los proyectos que pueda haber. Y en el marco de esa comisión bilateral, ayer presentamos la estrategia, la presentamos entre la Secretaria de Estado de Valorización del Interior, Isabel Ferreira, y yo. Esta comisión, además, tiene la importante función de preparar de todo el trabajo previo, preparatorio de las cumbres, de las cimeiras, entre los presidentes, entre el primer ministro de Portugal y el presidente del Gobierno de España. Es decir, que las cumbres se van celebrando, lo ideal anualmente o cuando las necesidades entre ambos países lo requieran. Y antes tiene que haber un trabajo preparatorio que se hace en estas comisiones, como la de ayer, insisto, y que lleva muchos otros temas. Aparte tenemos lo que es el trabajo específico de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, que es lo que hemos liderado entre Isabel Ferreira y yo. Esta estrategia, como os decía al principio, nace de un mandato en una de esas cumbres de alto nivel, en la del 2018. Y en ese mandato también ya se dice que tiene que funcionar, o todo el trabajo técnico en este sentido tiene que hacerlo un grupo de trabajo, que es el que hemos conformado y hemos venido trabajando durante estos meses. Una vez aprobada la cumbre, aprobada la estrategia en la cumbre de Guarda el 2 de octubre, lo que hemos convenido entre el equipo de Isabel y mi equipo es que en cuanto pueda ser, en cuanto tengamos disponibilidad, vamos a volver a reunirnos este grupo de trabajo para empezar a seleccionar medidas de las que hemos acordado, empezar a ver qué necesitamos para ponerlas en práctica, para impulsarlas, para coordinarnos con los actores, sean públicos o privados, que son necesarios para llevarlas adelante. Y además nos hemos autoimpuesto una evaluación al año, nosotros mismas en el grupo de trabajo, para ver cada año qué medidas han ido funcionando, cuáles se deben ajustar, cuáles se tienen que ampliar o modificar. Es decir, ese es nuestro ámbito de, digamos, de gobernanza que también está previsto dentro de la estrategia común. También, por supuesto, la estrategia de desarrollo transfronterizo tiene otro ámbito o impulso político, que lo ejercen nuestras ministras respectivas de cohesión territorial en Portugal y de transición ecológica y reto demográfico en el caso de España, y que tenemos también entre Isabel y yo misma. Luego, esos grupos de trabajo, como te decía, que es el que se encarga de dinamizar, de impulsar la puesta en marcha, de evaluar, con la posibilidad de tener grupos de trabajo, digamos, más sectoriales o más específicos. Y por otra parte, lo que haremos nosotros conforme avance ese trabajo es ir reportando regularmente a la Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza. Es decir, conforme la comisión se vaya reuniendo, o a petición de la comisión o de motu propio, nosotros lo que vamos a hacer es ir haciendo este trabajo, que creemos que sea un instrumento ágil y flexible de trabajo, y conforme vayamos teniendo resultados, reportar a la comisión bilateral para que a su vez se pueda informar al máximo nivel de la cumbre hispano-lusa. Entiendo que con Muy esto... bien, sí, yo creo que más o menos queda claro. Lo que sí que quiero, sí que me gustaría como trapecio es que tuviera Sí. más visibilidad esto realmente, que es el punto de unión institucional, ¿no?, entre España y Portugal. Y, por ejemplo, que pues saber decir, vea, pues, puedo enviarle un email o entregarle unas ideas, o
sería interesante un poco para, ya te digo, este grupo de personas que se está reuniendo y que incluso tiene interés en Guarda de hacer una reunión allí. Sabemos que ahora mismo el gobierno portugués ha limitado a 10 personas las reuniones. Queríamos organizar algún tipo de acto público de más envergadura, pero bueno, se hará algo más simbólico, pero sería interesante una comunicación más directa con la sociedad civil, que de alguna manera sabemos que existe, porque también tenemos contactos con las eurociudades, ¿no? Que creo que son también vanguardias de este desarrollo, ¿no? Transfronterizo, pero que quedara más claro, ¿vale? Que quede aquí esta reivindicación. Es importante también para nosotros que se conozca, que se participe, que se mejore las consultas, la participación de la sociedad civil, lo que hace es mejorar y ayudar a ajustar las estrategias. Es verdad que la responsabilidad de darle la forma administrativa o jurídica o presupuestaria reside en las administraciones y por eso tenemos que liderar ese proceso desde ese punto de vista, pero sin duda la participación, la escucha, el diálogo tiene que estar presente y ahí concuerdo totalmente. Los medios de comunicación y un medio como el vuestro, el Trapecio, que además está entre los dos lados, lo cual es una iniciativa muy positiva, muy de valorar. Esto también puede ayudar y es necesario que la información llegue a las personas, que haya una capacidad crítica y la capacidad crítica llega desde el conocimiento y desde la reflexión. Muy bien, y por último, se va a reformar, hay una perspectiva por lo menos de reformar el Tratado de Valencia. Siempre se había dicho que desde precisamente el mundo transfronterizo, ¿no? Se había pedido, ¿no? La RIEC pidió en su momento una reforma o incluso un nuevo tratado si hiciera falta, porque hay algunas categorías que a lo mejor han quedado un poco viejas por el proceso europeo, incluso que hay nuevas estructuras jurídicas, nuevos elementos. ¿Se ha valorado o se está valorando el reformar este tratado? Como decíamos antes, las relaciones entre España y Portugal han ido evolucionando con el tiempo, se han ido reflejando en distintos documentos de acuerdo, más o menos sectoriales o según el momento. Y bueno, lo importante, más allá de si se reforma el tratado o no, es que esta relación entre ambos países, entre ambos gobiernos, es fluida, es transparente, es colaborativa y en el caso de que sea necesario ya los respectivos ministerios de Exteriores o los gabinetes presidenciales del Gobierno y del primer ministro son los que tienen que ver si esa necesidad, esa evolución tiene que reflejarse en un nuevo tratado o no. Esto lo tenemos que ir viendo, pero eso no nos debe parar a que nosotros en el ámbito de las competencias de cada uno, en mi caso ahora con la competencia de abordar el reto demográfico desde el Gobierno de España, tenemos que seguir trabajando en esa relación, en esta estrategia, más allá de que el tratado se someta a una revisión eventualmente o a una reconsideración, adaptación a los tiempos en que vivamos. Es eso, nosotros tenemos ahora este instrumento, bueno, lo tendremos formalmente cuando en la próxima cumbre de Guarda, el 2 de octubre, se apruebe. Sabemos que están los dos gobiernos organizándose para que la cumbre de Guarda sea un éxito, a pesar de las dificultades que nos impone la prevención ante la transmisión de la COVID. Y nosotras, en cualquier caso, seguiremos impulsando este grupo de trabajo. Tenemos un compromiso de continuidad, de autoevaluación y de escucha, de diálogo con todos los actores públicos y privados que sea necesario para cumplir nuestro objetivo, que es pues, que mejore la calidad de la vida de las personas que viven en esta zona transfronteriza, que seamos capaces de reactivar económicamente o de responder a las demandas de las personas que viven en esta zona, que al final es un beneficio para todo el país. Entiendo que es complicado que nos adelantes alguna cosa de la programación de ese día en Guarda. ¿Qué te consta, así a niveles generales? ¿Reuniones entre ministros? ¿Cosas así más de tipo cultural? ¿O qué te consta o qué nos puedes decir?
Sí, bueno, el programa de la Cumbre de Guarda ahora mismo se está negociando entre ambos gobiernos. No podría yo ni me corresponde a mí concretar esas cuestiones, pero bueno, sí que sabemos que la estrategia común de desarrollo transfronterizo será un punto central, será protagonista de esta cumbre, lo cual nos da a mí, a mi equipo, una gran alegría, pero también al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Y bueno, esperemos estar a la altura de las expectativas y sobre todo para mí, como os decía, lo importante es la cumbre por el valor simbólico que tiene esa aprobación al máximo nivel, pero la otra parte importante es que hagamos funcionar el grupo de trabajo, que sea una herramienta útil, ágil, flexible y seamos capaces de que esto sea una continuidad en el tiempo y vayamos mejorando las condiciones de vida y las oportunidades de toda esta zona y al final que seamos un ejemplo en Europa. Esto es una forma de, una mirada estratégica diferente a todo un territorio y esto tenemos también que saber contarlo en la Unión Europea y Porque si comparas la frontera de Portugal y Francia, yo sé que son realidades totalmente diferentes, entre otros motivos por los Pirineos y por diferentes elementos económicos. Eh, ¿Cómo podrías compararla en cuanto a cooperación transfronteriza en los dos lados? ¿Es posible o son cosas totalmente que no se pueden comparar? bueno, entiendo que no se pueden comparar. Se puede comparar la experiencia y la dinámica de trabajo, por ejemplo, que hemos tenido y estos son formas de trabajar que tenemos que continuar. Lo que creo que es singular y diferente es que precisamente reconocer que en este territorio de frontera entre Portugal y España, en el contexto europeo, es una de las fronteras que más que tiene o que se enfrenta o ya está sufriendo tendencias demográficas más regresivas y un decaimiento socioeconómico más fuerte. Por eso es nuestro foco de atención en este sentido y también porque era necesario que nuestros dos países en ese ambiente de sintonía, de buenísima relación entre nuestros dos gobiernos, pues que hiciéramos este esfuerzo por esa mirada a nuestra frontera compartida, a nuestro territorio compartido, más allá de que haya una frontera entre dos países, tenemos también, porque después, tanto en España como en Portugal, las culturas, las formas de abordar las cosas, la economía, la vida, son diferentes en el norte que en el sur. No es lo mismo la zona de Galicia y la zona del norte de Braganza que el Algarve, que el Alentejo, o que Salamanca, Badajoz. Es decir, tenemos que aprender también a mirarnos dentro de esa diversidad tan rica de patrimonio, de geografía, de cultura y de personas. Y eso es lo que ahora tenemos que poner en valor de nuestra estrategia y de esta frontera que tiene tantas oportunidades y es nuestro empeño que esas oportunidades florezcan. Sí, desde el trapecio os deseamos la mayor de las suertes. Creemos que encontrar ese vocabulario común entre las dos diplomacias, las dos administraciones, ¿no? Como es estrategia común, ¿no? Pueden venir nuevas estrategias comunes en diferentes ámbitos, diferentes ministerios, diferentes perspectivas internas, externas. Creo que hay mucha potencialidad que históricamente se ha desaprovechado y que se puede hacer con respeto mutuo, con beneficio mutuo. Y el trapecio va a apoyar todo tipo de iniciativas, incluso con entusiasmo. Muchas gracias, Elena, secretaria general para el reto demográfico del Gobierno de España. Muchas gracias por darnos esta entrevista y, bueno, a nuestros lectores, si están interesados en seguir las informaciones sobre España y Portugal, pueden leer cada día eltrapecio.eu en español y en portugués y seguir nuestra programación en YouTube. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Altagracia.